Buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia virtual que nos está acompañando nuevamente en este encuentro académico de los martes. Mi nombre es Daniela Portavedoya. Hoy vamos a abordar un enfoque un enfoque general de los tumores intraventriculares. La idea es que les traigo esta presentación alrededor de preguntas que uno se tiene que hacer con estos pacientes. Dicho sea de paso, teniendo en cuenta la complejidad del sistema ventricular y de las lesiones que pueden estar allí, vamos a abordar o nos vamos a centrar principalmente en los tumores de origen supratentorial, es decir, los que están en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, debido a que los abordajes y las lesiones que están presentes en los tumores intraventriculares en el cuarto ventrículo pues tienen una complejidad mayor y deberían de ser abordados desde otra perspectiva. Entonces vamos a partir de unas ideas iniciales. Básicamente, cuando uno va a abordar los temas de tumores intraventriculares, se da cuenta que prácticamente cualquier tumor intracraneal puede tener una localización intraventricular. Por eso definir las lesiones que están a este nivel anatómico puede ser bastante complejo. Existen neoplasias que son primarias y secundarias a este nivel, que las vamos a ir tratando de dilucidar a lo largo de esta charla. Y por ello siempre es importante tener en cuenta cuando vamos a tener uno de estos pacientes es la información demográfica y clínica, porque los hallazgos por imágenes diagnósticas e incluso la patología de estos pacientes no puede ser interpretada si nosotros no conocemos los datos clínicos y los datos demográficos de los pacientes, ayudados también de los hallazgos a través de la resonancia magnética. Sin embargo, los tumores intraventriculares a lo lado de neoplasias de cualquier otra localización intracraneana son tumores relativamente raros. Se ha calculado una incidencia del 0.8 al 1.6% de las neoplasias que tienen una localización intraventricular, y son lesiones que se caracterizan por ser altamente heterogéneas desde un punto de vista histológico. Por eso, de mano a la idea inicial que les dije de interpretarlo siempre la mano de los datos demográficos. Cuando uno aborda este tema, usualmente la literatura lo divide en dos: las lesiones primarias versus las lesiones secundarias, y esto se debe a las lesiones primarias son de aquellos tejidos que son propios de la estructura ventricular, mientras que las lesiones secundarias se deben a lesiones que tienen un crecimiento exofítico y que son originados del parénquima cerebral, pero hasta 2/3 de su volumen están dentro de los ventrículos. Partiendo también de estas ideas iniciales, el diagnóstico clínico de pronto no nos orienta mucho como si nos podría orientar la parte de las imágenes diagnósticas, debido a que básicamente muchos comparten o se sobreponen los síntomas. Usualmente estos pacientes nos llegan a nuestros servicios de urgencias limitados o consultan básicamente por hipertensión endocraniana secundaria, una hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia comunicante, dependiendo de la etiología tumoral. Muy pocas veces van a estar acompañados de focalización, dependiendo del compromiso estructural que tengan. Por ejemplo, pacientes con craniofaringiomas pueden tener algún compromiso endocrino. Muy raras ocasiones van a tener epilepsia, y siempre hay que tener en cuenta que precisamente por la diseminación que pueden tener estos tumores, el gran compromiso o la gran probabilidad de que tengan lesiones metastásicas siempre se debe tener en cuenta cuando nosotros vamos a abordar a estos pacientes. Por lo tanto, no puede ser raro, no nos puede extrañar que cursen con un compromiso medular secundario a estas metástasis. Entonces vamos a dividir esta presentación en 4 preguntas. La primera es cómo puede realizarse ese enfoque imaginológico de los pacientes de acuerdo a los hallazgos de imágenes y de acuerdo a cuál es el compromiso anatómico que está, o la estructura anatómica, perdón, que está comprometida dentro del sistema ventricular supratentorial. ¿Cómo podríamos determinar el abordaje ideal? Tengamos en cuenta que, pues, clásicamente, desde que fueron descritas estas lesiones por Dandy, los abordajes iniciales fueron abordajes que posteriormente fueron evolucionando a la microcirugía, pero que ya en las últimas décadas ha venido ganando partido los abordajes endoscópicos.
Vamos a hablar qué beneficios aporta la endoscopia en este tipo de lesiones y cuáles son las complicaciones asociadas precisamente a estos procedimientos endoscópicos. Entonces, iniciando cómo podemos realizar el enfoque imaginológico de estos pacientes, nuevamente les traigo esa división entre lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias, entonces, como les había mencionado, son originadas de tejidos propiamente ventriculares, mientras que las lesiones secundarias se originan desde el parénquima cerebral y tienen el compromiso exofítico del sistema ventricular. Las lesiones metastásicas tienen un papel especial porque pueden tener un comportamiento mixto. Entonces aquí vamos a empezar, y yo creo que la manera en que uno más fácil se puede aprender como este tipo de lesiones o puede orientarse a través del diagnóstico es a través de estructuras anatómicas. Entonces, si nosotros empezamos en el compromiso que está a nivel de los plexos coroideos, debemos de tener en cuenta que son estructuras que en condiciones normales son altamente irrigadas, por lo tanto, a pesar de las neoplasias primarias que vamos a encontrar de los plexos coroideos, es el principal sitio de metástasis o de compromiso metastásico al nivel del sistema ventricular. Cuando nosotros vamos a hablar de las neoplasias de estas estructuras, tenemos básicamente un espectro que va desde el papiloma de los plexos coroideos, que como ustedes pueden observar en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, es un grado 1 y de acuerdo los marcadores de malignidad que nosotros los podemos predecir desde la resonancia, que básicamente son la hemorragia y la necrosis tumoral, van evolucionando a la atipia celular y posteriormente al carcinoma. Estas neoplasias generalmente derivan de las células neuroepiteliales de los plexos coroideos y la localización más común, y por eso la traigo dentro de estos tumores supratentoriales, es el atrio ventricular, en el que está comprometido un 50% y en un 40% está comprometido el cuarto ventrículo. Hay que tener en cuenta que su prevalencia va a variar mucho con la edad. Generalmente son tumores que uno puede encontrarse más en la edad pediátrica, incluso el carcinoma de plexos coroideos es exclusivo de la edad pediátrica, porque gran porcentaje, si no son todos, de los casos reportados de carcinoma de plexos coroideos están asociados al síndrome del infrahuménico. La clínica generalmente con los que degustan estos pacientes es la verdadera hidrocefalia comunicante por la sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, obviamente también por su localización pueden tener un componente mixto acompañado de una hidrocefalia obstructiva, y cuando nosotros los vamos a abordar usualmente entonces vemos que son lesiones que se comportan hiperdensas en la tomografía, porque a medida que pues mientras menor grado tumoral es más probable que tengan calcificaciones, generalmente se comportan isointensas en T1 en la resonancia, y precisamente por esa irrigación sanguínea que tienen, por la localización anatómica, tienen una alta captación al medio de contraste. También teniendo en cuenta esa irrigación sanguínea de los plexos coroideos y hacia el atrio ventricular, nosotros podemos encontrar más comúnmente los meningiomas ubicados a este nivel. En realidad, un meningioma intraventricular es de las presentaciones más raras que hay de los meningiomas intracraneales. La incidencia, como pueden ustedes observar, es muy baja, aunque hay unos reportes que van hasta del 3.7%. Generalmente, como lo vimos en las ideas iniciales, los pacientes consultan es por síndrome de hipertensión endocraneana secundario a la hidrocefalia, y los meningiomas a este nivel tienen un comportamiento muy similar a través de la resonancia y de la tomografía como los meningiomas de cualquier otra localización. Generalmente pueden estar presentes en cualquier grupo de edad, sin embargo, cuando hay que tener en cuenta que cuando tenemos estos pacientes en la edad pediátrica, pues generalmente tienen una predilección por meningiomas con transformación sarcomatosa o meningiomas atípicos. Usualmente los vamos a encontrar en personas de 30 a 60 años con una predilección hacia el género femenino. Nuevamente, entonces, les menciono las metástasis. Les había mencionado ya que las metástasis nosotros las podemos abordar desde dos puntos de vista. Sin embargo, desde el lado, vamos a empezar con el número 2, las metástasis de origen hematógeno. Cuando son metástasis puramente intraventriculares, por ejemplo, este video que les traigo acá, que es una metástasis de un carcinoma, de un cáncer renal,
vamos a encontrar que no son las lesiones usuales del compromiso metastásico. Sin embargo, cuando es un compromiso intraventricular puro, generalmente lo vamos a encontrar asociados a los plexos coroideos. Pueden ser las características de imágenes un poco difíciles de determinar a tumores gliales de alto grado, por ejemplo. Sin embargo, hay cosas que nos pueden ayudar o nos pueden orientar a lo largo de otras lesiones tumorales. Es que generalmente, pues, aunque pueden ser únicas, usualmente, o pueden ser múltiples, los signos de diseminación tumoral a través del líquido cefalorraquídeo y, como les había mencionado, el comportamiento es altamente variable. Sin embargo, existe otro compromiso intraventricular, que es el propiamente dicho, el compromiso leptomeningio, y es la diseminación del tumor a través de todos los márgenes ventriculares, lo que conocemos como la carcinomatosis meningia, que no es rara o que es una presentación a las que estamos nosotros usualmente acostumbrados en los pacientes con cáncer de mama o cáncer de pulmón que consultan por metástasis al grupo de neurocirugía. Entonces, dentro del top o de las principales neoplasias que nosotros tenemos que tener en cuenta a lo largo de sospechar unas lesiones metastásicas, siempre va a ser la primera probabilidad un CA pulmonar, dentro de la segunda probabilidad un CA de mama, perdón, y en la tercera posibilidad un CA de colon. Bueno, dentro de los tumores de las células ependimarias, ya estos nosotros los podemos encontrar en diferentes ubicaciones. Entonces tenemos aquí un resumen de cómo fue la nueva clasificación de los tumores de células ependimarias dado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Básicamente aquí les traigo los títulos, el ependimoma y el ependimoma mixopapilar, que no lo vamos a tocar en esta presentación porque es circunscrito al cono medular. Y lo que nos trae hoy es el subependimoma, que sería el grado 1, el ependimoma clásico. Recuerden que el ependimoma clásico ya tiene una clasificación inicial dado por la presencia de la fusión de los genes ELA, y el ependimoma anaplásico. Entonces, los subependimomas, que son lesiones grado 1, entonces son también lesiones que vienen de precursores de células ependimarias, sin embargo tienen una presentación mucho más rara que los ependimomas clásicos como tal. Usualmente nosotros nos los vamos a encontrar a lo largo del cuarto ventrículo, y usualmente estos pacientes son lesiones de muy bajo grado y nos pueden consultar generalmente cuando condicionan hidrocefalia obstructiva. En el 80% de los casos se va a caracterizar precisamente por lesiones ependimarias de mucho más alto grado, es precisamente porque no tienen la característica de invadir el parénquima cerebral y porque tienen una muy poca captación al medio de contraste, que es lo que los diferencia de los tumores del ependimoma clásico como tal y de otros tipos de tumores. Los márgenes ventriculares también a nivel supratentorial lo podemos encontrar más comúnmente en el septum pelúceo. Son lesiones que usualmente se acompañan de muy buen pronóstico cuando se puede realizar la resección completa. Está también otra entidad que está asociado exclusivamente con la esclerosis tuberosa, que es el astrocitoma subependimario de células gigantes. También son lesiones que tienen muy buen pronóstico cuando se puede hacer la resección completa. Sin embargo, teniendo en cuenta que están al lado de la esclerosis tuberosa, cuando nosotros identificamos estas lesiones en los pacientes, incluso a pesar de estar seguros de haber hecho una resección quirúrgica completa, siempre hay que hacerle al menos una resonancia anual a estos pacientes por el riesgo o el alto riesgo que existe de recaída. Generalmente ocurre en la segunda década de la vida de estos pacientes y es una lesión que es exclusiva de los forámenes de Monro. Como siempre, los pacientes, lo más común por su bajo grado es que nos consulten por hidrocefalia obstructiva, y son lesiones que tienen un comportamiento muy heterogéneo en T2. Aquí les traigo uno de los ejemplos. Esto es sí, es también del primer paso. Bueno, son las presencia de calcificaciones pueden ser bastante comunes, y como son lesiones que generalmente son incidentales y pues en los pacientes con esclerosis tuberosa, si no se ha identificado, estos pacientes no se tamizan. Entonces generalmente encontramos ya pacientes con lesiones muy grandes, usualmente mayores de 1.3 centímetros. Ya hablando de los ependimomas, entonces los ependimomas es una neoplasia que nos acompaña prácticamente a lo largo de la vida, porque puede estar presente desde la edad pediátrica hasta adultos mayores.
Tiene una distribución y en realidad pues los ependimomas, la distribución se comporta muy diferente de acuerdo al género y a la edad. El 90% de los ependimomas de los que nosotros vamos a tener contacto van a ser pacientes con tumores intracraneales, el 30% van a ser supratentoriales y recordar que hasta un 40% de estos tumores no van a tener una conexión obvia con el sistema ventricular. Esto está dado porque los precursores gliales de las células ependimarias tienen una irradiación desde el punto de vista embrionario radial, por eso muchos de, pues alguna parte de esos tumores no pueden estar obviamente dentro del sistema ventricular, sino que los vamos a encontrar exclusivamente intraparenquimatosos. Ya en los adultos, pues la presentación más común que nosotros nos vamos a encontrar van a ser tumores espinales, especialmente a los 30 y los 40 años, pero lo que nos trae hoy, que es la localización ventricular, que la encontramos, como les había mencionado, en el 90% de los pacientes con ependimomas, lo vamos a encontrar casi en un 60% al nivel del cuarto ventrículo, por lo tanto, un ependimoma supratentorial es mucho más raro, y usualmente cuando se encuentra en la edad pediátrica, por sus comorbilidades, puede estar dado con un peor pronóstico, especialmente cuando son supratentoriales en menores de 3 años. Entonces, los ependimomas en realidad tienen el comportamiento más variable cuando uno los va a abordar en la resonancia. De pronto lo que puede ser más específico en un ependimoma es la perfusión, cuando nos pueden dar la gráfica de las perfusiones en ependimomas, pero generalmente tienen una captación muy variable en medio de contraste, pueden tener un componente quístico, pueden también tener un componente necrótico y pueden tener hemorragias intratumorales con calcificaciones. Hay algo que en la literatura que nosotros clásicamente hemos aprendido, especialmente en los ependimomas de fosa posterior, es que creemos que es exclusivo de estos tumores la diseminación o la invasión a través de los forámenes de Lushkin-Magendie. Sin embargo, a pesar que no vamos a tocar exclusivamente los tumores de fosa posterior, hay que tener en cuenta que esto no es exclusivo de los ependimomas. Usualmente ellos sí los hacen, pero hay meduloblastomas que pueden invadir el sistema ventricular y también tener esa diseminación. Por lo tanto, hay que ir dejando de lado que es una presentación exclusiva de los ependimomas. Como siempre, el ependimoma es el mejor ejemplo para decir que hasta el 5% de estos pacientes van a tener una presentación metastásica al momento de la clínica, y de ahí parte la importancia cuando estamos orientados hacia un diagnóstico de imagen, tamizar a estos pacientes para lesiones a nivel del neuroeje. Los neurocitomas generalmente son neoplasias de de bajo grado, son de células bipotenciales que pueden diferenciarse tanto en un origen glial como en un origen neuronal, y están ubicadas o invadiendo la capa subependimaria. Son tumores muy raros. Generalmente nosotros, como estamos viendo aquí, este es una secuencia de susceptibilidad magnética, pues puede tener calcificaciones, también puede tener un componente quístico que puede tener compromiso intratumoral, y se comportan usualmente hiperintensas en T1. La localización exclusiva de estos tumores es inferior al septum pelúcido y al ventrículo lateral, y usualmente nosotros los vamos a encontrar en adultos de 20 a 40 años, pero lo que más nos va a orientar es precisamente el componente quístico, que tiene la predilección de estos tumores. Hay otra lesión para ir cerrando toda esta parte de los diagnósticos diferenciales, que son los quistes coloides. Los quistes coloides son usualmente pues, de origen neoplásico, están compuestos de una lesión epitelial originada del neuroepitelio, y generalmente o los podemos encontrar en lesiones incidentales o cuando ya se vuelven sintomáticos por una hidrocefalia obstructiva. Hay que recordar que el componente intraquístico de estas lesiones puede estar acompañado de cristales de colesterol, restos de hemosiderina, y por eso hay que tener en cuenta la prevención de la meningitis aséptica cuando se van a abordar quirúrgicamente estos tumores por el riesgo que se desarrollen esta condición. Existe dentro de las presentaciones clínicas, aparte de la hidrocefalia,
También están los reportes de muerte súbita que no se ha podido dilucidar porque ocurren en estas lesiones, pues se había dado que era precisamente por hidrocefalia. Sin embargo, también están los reportes de muerte súbita posterior a la intervención quirúrgica a pesar de haber resuelto la hidrocefalia. Ya los tumores intraventriculares secundarios, como les había mencionado, son lesiones que tienen un origen intraparenquimatoso, pero de su volumen está principalmente intraventricular, y básicamente nosotros podemos encontrar ahí cualquier otra neoplasia de origen intraparenquimatoso que tenga ese crecimiento hacia el sistema ventricular. Se ha tratado de dejar este término más obsoleto en la literatura precisamente porque era un término que inicialmente estaba reservado para el glioblastoma, pero se ha visto que incluso hay glioblastomas que tienen un componente puramente intraventricular y es por eso que puede prestarse para confusiones en la literatura. Usualmente cuando nosotros encontramos lesiones intraventriculares secundarias, generalmente estamos hablando de neoplasias de alto grado, pero aunque es difícil a veces identificar si es una neoplasia intraventricular primaria o secundaria, lo que más nos va a orientar es siempre analizar la resonancia en los tres planos, sagital, axial y coronal. En el ejemplo que les traigo acá, entonces es un paciente, es un reporte de la literatura de un paciente con un glioblastoma cuyo origen era a partir del tálamo derecho. Entonces, la primera parte de la conclusión de la charla es la identificación por medio de las imágenes diagnósticas, siempre se tiene que dar de la mano del perfil demográfico del paciente. Esto está dado porque miren que de todas las neoplasias que les presenté, tiene una presentación muy variable de acuerdo a los grupos de edad. Entonces, ya para ir yéndonos hacia el lado del abordaje inicial de estos pacientes, como les había mencionado, estos pacientes usualmente nos van a consultar por hidrocefalia obstructiva. Aproximadamente el 11% de los pacientes van a consultar en contexto de una urgencia, ya sea por la hidrocefalia, por una hipertensión endocraniana más florida y que sea amenazante de la vida, o por hemorragias intratumorales con un gran componente obviamente pues intraventricular. Por lo tanto, es parte de la necesidad de definir si el paciente, antes de pasar a unos estudios de imágenes más extendidos, necesita la necesidad, pues, o requiere, perdón, de un procedimiento quirúrgico urgente, ya sea una derivación o una endoscopia. Entonces este cuadro se los traje y básicamente lo construí porque cuando uno está del lado de un paciente con un tumor intraventricular, pues se encuentra con varias cosas, precisamente porque tenemos pues hay un sinnúmero de lesiones, creo que por cuestiones de tiempo uno no las puede presentar todas, pero tiene que tener en cuenta dentro de los márgenes o dentro de esos diagnósticos diferenciales, cuál de esos pacientes por su tratamiento que se puede dar, por el seguimiento y por el pronóstico de las lesiones son beneficiarios de una biopsia o de llevar a una resección microquirúrgica o vía endoscópica del tumor. Entonces, usualmente cuando nosotros vamos solo inicialmente hacia la biopsia, teniendo en cuenta este cuadro que ya resolvimos la urgencia, que el paciente no tenga hidrocefalia, entonces podríamos tener dos caminos. Primero, la indicación de la biopsia va a ser entonces para aquellas lesiones en las que no es necesaria una resección quirúrgica porque son neoplasias que tienen una muy buena respuesta a la quimioterapia o la radioterapia, por ejemplo los germinomas, o cuando definitivamente no es posible y realmente hacer una resección quirúrgica le trae incluso más perjuicio al paciente que algún beneficio en realidad en el pronóstico de la enfermedad. O también podemos hacer un abordaje endoscópico, incluso una biopsia, de un tipo más paliativo en pacientes que tienen tumores muy grandes, que tienen quistes tumorales. Se puede hacer una fenestración vía endoscópica de aquellos quistes y eso está indicado cuando la resección del componente sólido no es posible, por ejemplo, como sucede en algunos craneofaringiomas o en astrocitomas con compromiso diencefálico quiasmático. La resección del tumor, entonces sabemos que tenemos dos caminos, lo podemos hacer del lado de la microcirugía o al lado de las lesiones de vía endoscópica. Generalmente cuando uno va a ver cuáles son las indicaciones de endoscopia en la literatura, nos está hablando de ese margen de lesiones sólidas o lesiones con gran componente o grandes
presencias de calcificaciones que no sean usualmente lesiones mayores a 2 centímetros. Sin embargo, por lo que pude concluir a través de la literatura, puede ser incluso un número un poco arbitrario, porque uno tiene que tener en cuenta la capacidad y el volumen que puede tener de su equipo de neuroendoscopia para la recepción de esto. Es mucho más difícil definir el tamaño cuando son lesiones que tienen un componente mixto, tanto sólido como quístico. Usualmente en las lesiones quísticas uno puede abordarlas mucho más grandes, lesiones mayores a 2 centímetros, y las lesiones o el abordaje microquirúrgico está reservado entonces para lesiones sólidas mucho más grandes, que tengan muchas calcificaciones o que sean lesiones que tengan una gran infiltración subependimaria que puede ser muy difícil de abordar por endoscopia. Y el seguimiento, cuando estamos muy seguros de nuestros resultados, a través de la resonancia puede ser dado para pacientes con quistes coloides en los que los evidenciamos y que no está generando aumento de la presión intracraneana o hidrocefalia, o en pacientes que tienen lesiones de bajo grado, que tienen residuos tumorales, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis tuberosa. ¿Cómo vamos a planear entonces la cirugía de estos pacientes? Entonces tenemos que tener en cuenta de la mano consideraciones preoperatorias. Siempre así lo vamos a abordar por endoscopia o lo vamos a abordar por técnica microquirúrgica. Tenemos que tener en cuenta la imagen preoperatoria en la planeación quirúrgica, y esto nos sirve bastante porque tenemos que tener en cuenta la anatomía ventricular previa, no solo la relación de los ventrículos, la orientación que tienen los mismos, sino también la relación que tienen con otras estructuras, especialmente las vasculares. Por eso cuando nosotros vamos a planear una cirugía de estos pacientes, siempre tiene que ser de la mano de una resonancia. Nuevamente, determinar si se requiere un manejo quirúrgico de la hidrocefalia, ya sea de manera emergente o si lo vamos a hacer de manera electiva. La indicación, tener en cuenta la indicación si este paciente por medio de la endoscopia podemos hacer una tercer ventrículo cisternostomía o la fenestración del septum de acuerdo a cuál sea el compromiso anatómico del tumor. Y definir las limitaciones con el equipo disponible. Siempre tenemos que conocer nuestro puerto o canal de trabajo, camisa de trabajo, considerar siempre la utilización de la neuronavegación, precisamente porque la neuronavegación del lado de la endoscopia nos va a permitir saber cuál es esa orientación ventricular y la orientación más digamos que desde un punto de vista tridimensional cuando la hacemos de mano de la endoscopia sobre la orientación de los márgenes tumorales. Entonces, ya teniendo en cuenta la planeación quirúrgica, entonces simplemente la valoración inicial, nuevamente, si necesitamos una derivación urgente, y la planificación quirúrgica de mano de las imágenes diagnósticas. Vamos entonces a irnos a qué beneficios aporta la endoscopia para estos pacientes. Yo creo que pues los abordajes que se pueden hacer al ventrículo son abordajes múltiples, pues desde el punto de vista microquirúrgico, pero la idea es cada vez irnos adaptando a esos avances que se hacen en la literatura y ver cómo la endoscopia tiene los beneficios para esos pacientes. Usualmente cuando vamos a hablar de endoscopia, entonces tenemos que tener en cuenta las indicaciones, las técnicas y las complicaciones que pueden tener estos procedimientos. Usualmente los tumores intraventriculares van a ser la indicación ideal para los procedimientos endoscópicos cuando se trata de resecciones tumorales porque generalmente son tumores que nos van a condicionar una hidrocefalia obstructiva y esto va a hacer que aumente el espacio ventricular y haya un suficiente o un espacio mucho más amplio para uno poder maniobrar con el endoscopio. También proporciona importantes ventajas intraoperatorias que de pronto no nos la puede dar inicialmente los procedimientos microquirúrgicos, y es que podemos obtener una mejor visualización e iluminación de ese sistema ventricular que a lo largo de la microcirugía puede tornarse más oscuro, especialmente en los márgenes, una menor manipulación del tejido cerebral y la posibilidad de proteger estructuras circundantes. Además, en el mismo lecho quirúrgico podemos, en casos seleccionados, hacer un manejo de la hidrocefalia. Entonces, para ir como nuevamente repasando cuáles son esas indicaciones de la endoscopia en los tumores intraventriculares, entonces tenemos que generalmente las lesiones sólidas, no mayores a 2 centímetros, siempre tenemos que tener en cuenta en la resonancia y tratar de predecir en la resonancia cuál es esa consistencia tumoral y la vascularización que tiene el tumor.
y de acuerdo a ello considerar si en ese inicial abordaje endoscópico podemos hacer una biopsia o si podemos ir por algo más ambicioso como una citorreducción. Cuando sabemos que es un componente difícil para maniobrar el endoscopio, pero que también desde el punto de vista microquirúrgico puede ser un poco complejo, siempre está la posibilidad de hacer una técnica asistida por microcirugía a través de la endoscopia, sirviéndonos el endoscopio para ir a esos márgenes que de pronto microquirúrgicamente no podemos llegar. Antes de partir de las indicaciones de la endoscopia, entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones o las alternativas que tenemos que buscar en este procedimiento. Los primeros son los grandes tumores del tercer ventrículo. Estos tumores, los grandes tumores del tercer ventrículo y también los del cuerno temporal o del atrio, no es que estén vetados para estas lesiones, sino que hay que tener en cuenta cuál es el tamaño de los forámenes de Monro de estos pacientes. Cuando nosotros tenemos estos tumores en estas localizaciones, pero tenemos un foramen de Monro muy pequeño, la recomendación está en buscar técnicas alternativas debido a que con el endoscopio, y más si tenemos un endoscopio rígido, tenemos que palanquear bastante y con eso podemos tener la lesión del fornis o de estructuras vasculares que pueden condicionar mucho más morbilidad de este abordaje para estos pacientes. Por eso siempre al momento de hacer la planeación de un procedimiento endoscópico, el mejor amigo que nosotros podemos tener es definir cuál es el tamaño de los agujeros de Monro, y mientras más grande, pues es mucho más fácil abordar tumores en el tercer ventrículo. Y la disponibilidad del equipo, obviamente, teniendo en cuenta que en Colombia, pues, hasta, no sé si de pronto ahorita en la discusión habrá alguien que nos cuente la experiencia con endoscopios flexibles, pero usualmente los que tenemos a la mano son endoscopios rígidos. Entonces vamos a ver un primer caso que está pues en los trajes de la literatura. Entonces las indicaciones para la endoscopia ventricular, ¿cuál sería la indicación ideal? Serían esas lesiones pequeñas avasculares que están localizadas en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo y que van a condicionarnos una obstrucción del líquido cefalorraquídeo debido a ese aumento del tamaño ventricular. Este específicamente es un paciente con un neurocitoma, es una paciente femenina de 41 años. Esta paciente, como les había mencionado, es un caso de la literatura, es una paciente que ya había sido operada previamente en un abordaje transcalloso, pero que se decidió llevar nuevamente a cirugía. En aras del tiempo les voy a mostrar un resumen del video que les preparé en esta parte de las imágenes. Entonces, como les había mencionado, es una mujer de 41 años con un antecedente de neurocitoma y una cirugía hacía 4 años. Vemos que en la literatura estos autores prepararon y siempre hacen estos abordajes acompañados de neuronavegación. Esta es la planeación de la neuronavegación. Vemos que es una lesión adherida al septum pelúcido con una ligera captación al medio de contraste. Vemos que predomina en ella ese componente quístico. Aquí en esta primera lesión, entonces el primer abordaje que nos podíamos encontrar en el video es el tumor adherido al septum pelúcido. Posteriormente se hace una coagulación del septum pelúcido para rodear, siempre hay que tener en cuenta los márgenes tumorales y cuál es la vascularización de los tumores antes de poder proceder como a la citorreducción o la toma de biopsia de ellos. Siempre hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes de irrigación de este tumor. Posteriormente se hace el corte del septum pelúcido alrededor del tumor. Hay que tener en cuenta cuando nosotros por la obstrucción unilateral de un ventrículo, pues, o de un agujero de Monro, y que para solucionar la hidrocefalia tenemos que hacer una fenestración del septum pelúcido. El margen o el tamaño ideal para uno hacer una fenestración que realmente sea terapéutica debe ser al menos de unos 8 milímetros. Posteriormente en el video vemos cómo se hace la remoción del tumor a través de unas pinzas de biopsia, la verificación siempre de la cavidad tumoral, es muy importante la hemostasia cuidadosa en todos los procedimientos endoscópicos, y vemos en esta resonancia posoperatoria, entonces como a los 2 años la paciente sigue libre de lesión y está asintomática. Entonces este era un ejemplo de cuál es la indicación ideal de los procedimientos endoscópicos. Ahora, entonces cuando vamos a repasar la técnica, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que conocer nuestro equipo, o pues a veces nosotros no podemos escoger qué equipo vamos a tener, pero siempre conocerlo y obviamente estar antes de la cirugía, tener en cuenta la planeación dentro de la cirugía, es que el equipo, los lentes, todo esté en muy buen estado.
conocer cuáles son nuestras pinzas y el bipolar con el que contamos para hacer hemostasia. La irrigación continua es muy importante. Ustedes saben que en la literatura la irrigación está recomendada es con lactato de Ringer porque es el líquido que se comporta más parecido al líquido cefalorraquídeo, al contrario de la solución salina al 0.9, y siempre nosotros tenemos que estar preparados para la realización de la hemostasia en estos procedimientos endoscopios y cosas. Entonces, los principios generales para usted hacer una planeación de una resección endoscópica de una lesión intraventricular es la identificación nuevamente de la irrigación del tumor, y cuando usted ya esté delante de él, la cauterización de estas arterias, luego proceder, cuando tenga controlado todo esto, a la resección del tumor y la hemostasia del lecho para evitar el sangrado. Entonces, la técnica de endoscopia parte mucho también de cuál va a ser nuestro sitio de entrada. Usualmente la literatura nos recomienda sitios únicos cuando nosotros tenemos que hacer varios abordajes endoscópicos. Usualmente la literatura recomienda a usted ponerse a pensar realmente si es el beneficio que tiene este procedimiento cuando ya se hacen más de 2 abordajes endoscópicos. Y hay que tener en cuenta a dónde queremos llegar. Usualmente cuando vamos a hacer ventrículos laterales, pues entonces tenemos el punto de Kocher estándar o la incisión precoronal. O cuando vamos a hacer ventrículos atrapados, ya sea por la localización de la lesión o porque está localizada en el foramen de Monro, usualmente nos vamos un poco más lateral a este punto. De pronto, los que nos puede dar para el punto de entrada un poco más de dificultad son las lesiones al tercer ventrículo. Usualmente cuando vamos a ir a la porción anterior, como podemos ir a través o navegar a través del foramen de Monro, pues entonces nos servimos de ese punto coronal. Sin embargo, cuando vamos a hacer lesiones mucho más posterior, como ustedes pueden observar en la imagen, usualmente buscamos un punto más anterior, 2 o 3 centímetros, y con ello podemos tener la posibilidad de realizar el mismo procedimiento quirúrgico, la tercer ventrículo cisternostomía si es necesaria, y dependiendo del tamaño del agujero de Monro, inclinar el endoscopio para tomar la biopsia. Hay otros puntos de entrada para abordar al tercer ventrículo. Generalmente son abordajes transforaminales transcoroideos. Es un abordaje que se hace a través de la tela coroidea y de los pilares del fornis, cuando de pronto los forámenes de Monro son muy pequeños y no nos sirve tanto para navegar en el tercer ventrículo. Hay que tener en cuenta en este abordaje, en esta imagen están esquematizados en las 3 flechas los abordajes que podemos hacer. Hay que tener en cuenta cuando vamos a planear este abordaje que siempre tenemos que tener un estudio angiográfico, porque tenemos que saber muy bien cuáles son el momento en que tanto la vena septal como la vena talamoestriada van a formar la vena cerebral interna, debido a que si lo tenemos muy anterior, pues no está contraindicado este abordaje. Si tenemos esta unión que es más posterior al foramen de Monro, lo podemos hacer con tranquilidad, y si no, pues tendríamos que buscar si hay que hacer este abordaje, sacrificar especialmente pues la vena talamoestriada. Igual es un abordaje que en la literatura no está muy recomendado, precisamente por ese riesgo de daño al fornis, la morbilidad que el daño al fornis trae, y también la morbilidad al daño vascular que traemos. Entonces, dentro de las técnicas de la endoscopia, teniendo en cuenta de este compromiso al tercer ventrículo, entonces también nuevamente un caso de la literatura, un paciente con un neurocitoma de 49 años, que consulta este paciente no había sido intervenido quirúrgicamente, que consulta al servicio de urgencias por hidrocefalia. Entonces vemos en este abordaje quirúrgico, ya más adelante les voy a mostrar cómo era la imagen diagnóstica. En este momento en el video se está realizando una tercer ventrículo cisternostomía, ya estamos identificando los cuerpos mamilares y se está haciendo la fenestración del piso del tercer ventrículo, pues dado con el catéter de Fogarty. Aquí vemos cómo se hizo la fenestración del piso del tercer ventrículo. Nuevamente más hacia anterior navegan con el endoscopio y se identifica entonces la arteria basilar y que haya quedado completamente fenestrado el piso del tercer ventrículo, y ya nuevamente con una inclinación un poco más del endoscopio, entonces vamos a ir hacia la región posterior del tercer ventrículo, y ahí se observa la lesión en el que se va a realizar entonces pues la toma de biopsia. Vemos que es una lesión pues, que tiene un sangrado importante, y ya después de esto
de las tomas de muestras se realiza entonces la hemostasia del lecho. Nuevamente, entonces les traigo aquí un resumen. Vemos que entonces es un paciente que tiene una obstrucción completa del acueducto en la región posterior del tercer ventrículo, la identificación del foramen del Monro, el piso del tercer ventrículo, cómo realizaron esa tercer ventrículo cisternostomía, la identificación de la arteria basilar, y ya luego de haber tenido la identificación de esta lesión que arrojó la patología que era un neurocitoma, precisamente por el componente de la lesión. Esto es una resonancia que se le hizo 2 días al paciente luego de la intervención, es un turboespineco en el que podemos ver el flujo de líquidos cefalorraquídeo a través de ese orificio que se hizo en el piso del tercer ventrículo, y como 2 años después de haberle hecho un abordaje supracerebeloso, encontramos que el paciente está libre de lesión. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que están asociadas a este procedimiento? Entonces, siempre va a estar de mano, y el riesgo es el principal, la hemorragia, el compromiso cognitivo por el riesgo de la lesión del fornis, la meningitis aséptica, especialmente en los quistes coloides, y la muerte súbita que se ha reportado en pacientes con quistes coloides a pesar de haberlos tratado quirúrgicamente y que no tengan hidrocefalia. Yo creo que pues la mayoría de nosotros hemos estado en contacto con endoscopia, entonces lo que les traigo de reportes en la literatura es el manejo intraoperatorio grave de las hemorragias intraventriculares. Entonces siempre la recomendación está que cuando nosotros no podemos pues controlar la hemorragia, lo más prudente era pasar a un abordaje abierto para poder hacer el control del sangrado. Sabemos que el sangrado menor se va a resolver con paciencia y con irrigación, pero el sangrado moderado a grave, entonces se puede considerar esta técnica del campo seco. Esta técnica es bastante controvertida en la literatura, especialmente en los niños, precisamente por el riesgo que puede haber de la descompresión. Pero este estudio, por ejemplo, nos trae que la descompresión del sistema o el colapso del sistema ventricular incluso puede ser un poco teórica. La técnica consiste en aspirar cuidadosamente el líquido cefalorraquídeo, ir ya luego de haber vaciado el ventrículo, desplazarnos hasta el presuntivo origen de la hemorragia y luego de haberla controlado, reposicionar el líquido con Hartmann. Entonces aquí estamos observando un ejemplo de la literatura. Este estudio es un estudio hecho en Alemania, pues en realidad no era una serie de casos en uno de los que ellos ejemplificaban a través del artículo. Entonces estamos viendo un paciente con un quiste coloide y cómo después de haber fenestrado el quiste y de realizar el ácido, pues la resección de las paredes tumorales, hay una hemorragia. Vemos que nosotros, como siempre hemos estado expuestos en endoscopia, pues la hemorragia obviamente al lado del líquido cefalorraquídeo quita gran visualización del endoscopio. Lo que ellos hicieron luego de 30 minutos con irrigación y ver que no pudieron controlar la hemorragia es que a través de una sonda Nelaton pediátrica aspiraron todo el contenido del líquido cefalorraquídeo, identificaron cuál era la fuente del sangrado, luego se hizo la revisión de la cavidad quirúrgica y se reposicionó el líquido cefalorraquídeo con Hartmann. Usualmente ellos recomiendan en estos pacientes, a pesar de nosotros haber, digamos, en algún contexto dado el caso, haberles dejado una tercer ventrículo cisternostomía, siempre dejarles un catéter de derivación, precisamente porque nosotros puede ser un poco difícil calcular cuál es la reposición de Hartmann que tenemos que hacer, y si el paciente eventualmente desarrolla hipertensión endocraneana, pues que tenga la ventriculostomía para evitar complicaciones. Ellos encontraron que no se relacionó a riesgos adicionales en estos pacientes y que puede considerarse incluso la realización de esta técnica del campo seco previo a la resección de tumores altamente vascularizados, que sabemos que esto se puede presentar, pero hacerlo de una manera previa para evitar precisamente este foco de sangrado. Entonces, ya para terminar, las conclusiones que nosotros podemos tener entonces de esto, estas 3 ya las habíamos tocado, de lo que va a ser la planeación quirúrgica de mano de las imágenes diagnósticas. La endoscopia, siempre usted tiene que estar preparado para las complicaciones, indicaciones correctas y conocimiento de su equipo, y la práctica hacia el maestro. Si bien los abordajes quirúrgicos hay que ponerlos en contexto, siempre hay que conocer las propias limitaciones de uno dentro de su campo de práctica, pero también las limitaciones de su equipo. Pero una buena manera de uno ir ganando técnica con el endoscopio es tratar de ir a hacer
técnicas mixtas con microcirugía y con endoscopia para ir manejando mucho mejor el equipo. Siempre a estos pacientes hay que hacerles un seguimiento, una inducción temprana y extendida hacia un enfoque multidisciplinario, especialmente si son pacientes que necesitan adyuvancia con quimioterapia y radioterapia. Y listo, muchísimas gracias. Muy interesante. Yo tengo una inquietud y es, a veces nos obsesionamos por usar el endoscopio y en algunas oportunidades es mucho mejor una técnica convencional con microscopio. Por ejemplo, cuando tenemos un quiste coloide del tercer ventrículo, la incisión es casi del mismo tamaño, la cortisectomía es del mismo tamaño, pero la resección es mucho más fácil con el microscopio porque nos permite mejor hemostasia, mejor disección, menor tiempo quirúrgico. Entonces, no sé qué opinan los expertos en endoscopia, pero creo que a veces nos obsesionamos con estas técnicas nuevas y olvidamos las técnicas tradicionales que son bastante efectivas. Hola, ¿El buenos días. doctor Eduardo tiene algún comentario? Sí, sí, Nacho. Pues ve, la verdad es que a mí me ha ido bastante bien con esto de los pleos, con el quiste coloide del tercer ventrículo, pero hay que tener varias cosas claras con respecto a eso, precisamente, y de las limitaciones que estás diciendo. La primera es que es indispensable el sitio de entrada, como decía Daniela. El sitio de entrada es absolutamente indispensable para poder tener control de la parte posterior del quiste. Si uno no logra hacer una entrada bien anterior, probablemente no va a tener control del quiste en la parte posterior y la irrigación del quiste generalmente está en el techo del quiste, o sea, en el techo del tercer ventrículo. Entonces, por eso es muy importante tener un buen abordaje en cuanto al ingreso bien anterior. Lo segundo es que hay 4 tipos de contenido quístico del coloide. Entonces, cambia el instrumental que se necesita. El coloide, que es bien gelatinoso, que se debe aspirar, es muy fácil y ojalá todos fueran así, porque uno simplemente lo rompe, mete una anelatón, se aspira el contenido y al quedar todo metido dentro de la sonda, ya uno con un bipolar por el otro canal de trabajo lo coagula y lo termina de resecar. Ese es el que uno quisiera que siempre le sale. Pero existe el que tiene el contenido coloide que es duro, que no se deja aspirar y toca empezar con la pinza de biopsia a sacar pedacito por pedacito. Ahí es donde la cirugía se vuelve un tanto tediosa, un tanto larga y es, mira, me imagino que esa es a la que te referís. Pero si uno se llena de paciencia, uno realmente logra sacarlo más o menos en el mismo tiempo que se gasta con la técnica microvascular, obviamente con una morbilidad menor para el paciente. Pero en general a mí me ha ido muy bien. Hay otro punto que hay que tener en cuenta y es que realmente en la literatura cuando uno busca qué hacer con el residuo si se le queda a uno mucho tumor, la literatura es muy benigna en decir que desde que uno haya logrado una buena descompresión en el monro y una buena coagulación de la cápsula, realmente el remanente no tiene mucho problema porque casi ninguna vez recaen después de coagular la cápsula. Entonces, igual uno se pone en el papel de hacerles el seguimiento y en el seguimiento uno se da cuenta que estos no cambian de tamaño. Inclusive he tenido pacientes que a pesar de que les quedó residuo y los venía siguiendo, el quiste desapareció. Entonces, la literatura es muy clara en eso de que realmente uno simplemente puede lograr una buena descompresión y hacerle seguimiento que los pacientes generalmente no recaen. El doctor Acosta hace una pregunta que para mí, pues yo no la puedo contestar. ¿Qué opinión tienen sobre el uso de retractores tubulares o del POR para la resección de estas lesiones? Alguien, por favor, que nos conteste esto. Nacho, yo tengo alguna experiencia con eso. Yo tengo el Vicor, que el Vicor es un endopor, es como un espéculo, realmente no es una cosa muy sofisticada. El endopor es un equipo que te permite llegar al ventrículo con un mínimo de retracción y un mínimo de daño del tejido y permite hacer la resección de lesiones intraventriculares. Yo creo que es un intermedio entre la cirugía abierta microquirúrgica, en donde se requiere un gran conocimiento de la anatomía,
y la cirugía endoscópica, que generalmente está reservada para lesiones pequeñas y lesiones poco sangrantes, perdón, porque cualquier sangrado ahí ya distorsiona completamente la visualización. El intermedio de las dos técnicas es el Endoport. Ya inclusive creo que una casa comercial en Colombia lo está trayendo. Yo lo logré conseguir por fuera y hace algún tiempo lo utilizo, pero es una buena alternativa. Yo utilizo el Vicor, no sé si existan otras opciones, pero sí minimiza el riesgo de daño a las estructuras cerebrales, porque te lleva directamente al ventrículo, uno lo abre y de ahí puede hacer la resección de la lesión. Es una muy buena alternativa. Gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Hola, Nacho, Nachito. yo quería decir una... Vamos. Yo, digamos que he ensayado la vía transcortical, la vía interhemisférica transcallosa y la vía endoscópica. Y creo que cada una pues tiene sus... Y he visto un endopor o un endopor criollo, llamémoslo así, y es que allá en México pues son recursivos y entonces en vez de usar el endopor convencional, lo que usaban era una jeringa de 20 sin la parte inferior, entonces hacían el abordaje al ventrículo y luego iban dilatando la corteza hasta que finalmente podían poner la jeringa de 20 como un endopor. En realidad nunca he visto el endopor original, pues, pero ese abordaje me pareció pues como novedoso. No lo he usado porque considero que la ruta interhemisférica transcallosa es mucho mejor. Me parece que es menos daño cortical que la vía transcortical. Y en realidad lo que hay que abrir de cuerpo calloso es muy poco y los pacientes pues no quedan con síndrome de desconexión interhemisférica, que digamos es como el gran miedo, y uno tiene mucho más control del fornix, de la vena septal, de la talamoestriada, cuando hay que irse muy atrás de las venas cerebrales internas y de la parte pues como más posterior, que normalmente es donde están más pegados estos tumores, donde es más difícil la resección. Entonces, esa es como mi vía preferida, aunque la vía endoscópica es muy buena para los quistes pequeños. Esa es como la experiencia que yo he tenido. No tengo muchísimos, pero he tenido pacientes como para cada una de las cosas. Y pues lo más maluco de la endoscopia, evidentemente, es el sangrado que a veces no es fácil de uno ver el puntico exacto que sangra y le empaña mucho la visión a uno y entonces se vuelve más larga la cirugía y un poco más difícil. Esa es como mi experiencia en los quistes coloides, en los quistes del tercero, los quistes ventriculares. Otra cosa que también quisiera apuntar, a veces es muy importante la biopsia estereotáxica. Otra alternativa en esas lesiones es cuando se sospecha un germinoma o incluso en algún quiste coloide, el drenaje por vía estereotáxica. He visto que alguien lo ha usado y el quiste no ha recanalizado. Bueno, hay muchas alternativas para tratar estas lesiones y yo creo que son muy equivalentes o hay casos para todas las opciones. Adelante, profesor Jaramillo. Gracias. No, aquí Héctor, no se te está escuchando bien. los buenos resultados de la... ¿Aló? Héctor, no te escuchamos. Tienes mala la señal. Tienes muy mala la señal. Por favor, vuelve a empezar.
Un momento. Adelante, doctor Cadavid, mientras Héctor arregla el problema. Alguno de los dos, por favor. ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Sí, señor, ahí te escuchamos. No, que en el transcurso de estos 15 días, 15 años, hemos tenido aquí en el 15 años. Mucho eco, Héctor, apaga el sonido. Bueno, a mí me pueden oír. Sí, señor, muy bien. A mí, acá David. Estamos ¿Me están oyendo oyendo? acá. Sí, señor. Muy bien, bueno, gracias. Yo quiero hacer una contribución de tipo histórico, ya que no puedo hacer por la práctica contribuciones actuales, pero antes de que se hiciera la ventriculocisternostomía endoscópica, yo hice, yo diría que bastantes ventriculocisternostomías estereotácticas y también resecciones o aspiraciones de quistes coloides. Uno de ellos en que falló la resección por aspiración. En el mismo acto quirúrgico podía ser la resección del quiste intracoloide utilizando un espéculo. O sea que siempre las partes históricas no les interesan mucho a los jóvenes, pero vale la pena mencionarlos para conocerse cuál fue la evolución de la neurocirugía. Eso era todo lo que iba a notar. Buenos días. Ahora sí. Bueno, lo que quería decir era que en el transcurso de todo este tiempo que llevamos aquí en el neurológico, hemos hecho pues todos los procedimientos, todas las cirugías endovasculares, abordajes directos al ventrículo lateral y al tercer ventrículo. Y hemos visto también todos los resultados que hemos obtenido, las complicaciones que hemos tenido. Me parece que refuerzo lo que dice más que todo Francisco Londoño, en el aspecto de que es muy buena elección hacer la cirugía endoscópica, pero hemos tenido las complicaciones hemorrágicas que nos ha llevado a hacer un abordaje abierto en estos pacientes. Pero sí es claro que uno de los abordajes del tercer ventrículo depende más que todo del tamaño de los ventrículos. Vamos a hacer un abordaje transcortical, es ideal cuando los ventrículos están totalmente dilatados, pero el abordaje transcalloso es el ideal cuando los ventrículos están bastante pequeños. Yo ni en las cirugías de epilepsia he visto ese síndrome desconexional que hacemos que hacemos los 2 tercios anteriores para hacer esta cirugía, pero aquí en el abordaje del tercer ventrículo usualmente hacemos una apertura pequeña y eso no tiene ninguna implicación. Eso sí hay que tener mucho cuidado con el septum pelúceo, y yo creo que ideal en estos pacientes es abrir la fisura coroidea para tener un control posterior de las lesiones que están en el tercer ventrículo. Y con ese tipo de abordaje hemos tenido en ciertos pacientes
un buen resultado. Yo creo que me parece que el abordaje transcortical o el abordaje transcalloso depende del tamaño de los ventrículos, pero uno idealmente en estos pacientes me parece que si la lesión es pequeña y posiblemente poco vascularizada, se puede hacer o se debe hacer por endoscopia, pero cuando la lesión es de un tamaño suficiente que posiblemente vamos a tener complicaciones hemorrágicas, es mejor hacer la vía abierta con una exposición adecuada y depende del tamaño del ventrículo, decidir por un abordaje transcortical transfrontal o hacer un abordaje por línea media a través del cuerpo calloso y de la fisura coroidea. Gracias. Gracias, Héctor. ¿A ustedes no les da miedo cuando entran al tercer ventrículo a través del cuerpo calloso, o sea, pues por la línea media, problemas de memoria? Yo pienso que si hay una buena exposición del cuerpo calloso, es evidente que uno debe entrar a través de las dos pericallosas o en la parte lateral del lado derecho, que usualmente abordamos por el lado derecho. Ahí entramos al ventrículo lateral y no tocamos para nada el septum pelúcido y no vamos a tocar los fornis en este paciente. Por eso es el cuidado de eso. Pero creo que es un abordaje ideal porque me parece que es un abordaje limpio y va directamente al ventrículo lateral, al foramen de Monro, al plejo coroides, a la fisura coroidea, y esa apertura ahí no es Yo, difícil. yo creería que ahí, yo, yo creería que ahí lo importante, Héctor e Ignacio, es la preservación del fornix, porque ya después que esté uno en el ventrículo lateral, si sea que el abordaje se haya hecho trascalloso o transcortical, realmente los trastornos de memoria más importantes se producen por daño del fornix. Y sí es importante planear. Ahora, hay una alternativa que no la hemos mencionado aquí para abordar el tercer ventrículo, si la lesión está en algún punto, que es un abordaje tras láminas terminales y evitamos, obviamente, el abordaje trascalloso y trascortical. Es un abordaje más fisiológico, porque realmente se va uno vía interhemisférica anterior y puede abordar el tercer ventrículo a través de la lámina terminales y dejar ahí una fenestración para un manejo de hidrocefalia posteriori. Entonces, yo creo que si se habla específicamente de abordaje al tercer ventrículo, ya entran una gama de abordajes diferentes. Yo creería que de pronto se hace más referencia en este caso de la conferencia a los abordajes de los ventrículos laterales, sobre todo atrio y posterior, porque el tercer ventrículo sí tiene unas rutas muy diferentes. Como mencioné, una de ellas es el abordaje interhemisférico tras lámina terminalis, que es menos agresivo que entrar por arriba. Pero bueno, eso sí depende de como las preferencias y la localización de la lesión también. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Doctor Salas. Sí, doctor Ignacio, muchas gracias. Buenos días. Yo pienso que para resumir y para cerrar el comentario, estoy de acuerdo con lo que usted comentó inicialmente y pienso que algo que los residentes también tienen que tener muy claro es que si uno piensa hacer cirugías endoscópicas, primero tiene que tener muy buen conocimiento de las bases anatómicas, pero también de las técnicas quirúrgicas microquirúrgicas. Porque es que el problema es que si uno intenta hacer la endoscopia y por X o Y motivo tiene que hacer después, convertirlo en una cirugía microquirúrgica, tiene que dominarlo muy bien. Y lo otro es que, bueno, ya lo mencionaron todos, la selección de los pacientes es fundamental y no todos los pacientes son para pensar en hacerlo por endoscopia. Yo pienso que la gran mayoría de los casos son para realizar abordajes con técnicas microquirúrgicas. Y de acuerdo con los comentarios del doctor Jaramillo, son fundamentos de la toma de decisión. Si abordarse a través de una corticotomía o por vía interhemisférica, el tamaño de los ventrículos puede ser un factor que nos ayude bastante a tomar esa decisión.
pero una de las limitantes, por ejemplo, del abordaje interhemisférico a veces puede ser cuando las lesiones están en el ventrículo lateral y tienen un componente lateral importante. En esos casos, de pronto, el abordaje transcortical puede ser un poco más versátil. De todas formas, si uno quiere hacer un abordaje interhemisférico y tiene unos ventrículos dilatados, un tip, bueno, o un punto inicial que se tiene que tener en cuenta es que se tiene que drenar el ventrículo o colocar una sonda o algo para que no tenga ese efecto de la presión intracraneana aumentada por los ventrículos dilatados si se quiere ir interhemisférico, si no va a tener dificultades importantes con ese abordaje. Y lo segundo que quería mencionar era un comentario para Daniela sobre la presentación. Estuvo muy buena y hiciste una revisión de un tema que normalmente eso da para escribir libros enteros sobre tumores de intraventriculares. Pero quisiera hacer una observación, y es que mencionaba los SEGAs, los astrocitomas subependimarios de células gigantes, al mismo tiempo que estabas mencionando los ependimomas, y creo que tiene que quedar claro que son dos tipos de tumores bastante diferentes. Los SEGAs no tienen que ver pues con los ependimomas, son tumores distintos. Y la otra observación que quisiera dejar es que no queda como en el aire la sensación de que todos estos tumores son de manejo quirúrgico y que la resección completa pues mejora el resultado de los pacientes, y hay algunas excepciones. En los pacientes con SEGAs, realmente hoy por hoy el manejo con quimioterapia, específicamente con el everolimus, y existe también el sirolimus, que es la rifamicina, ha mostrado muy buenos resultados. Específicamente con el everolimus se ve una reducción muy, muy significativa del tamaño de los tumores, y la mayoría de estos pacientes realmente no necesitan cirugías y pueden tener continuidad con el tratamiento. Y lo otro es que en los pacientes con subependimomas, la mayoría de estos tumores también son lesiones de muy benignas, de muy bajo grados, y los subependimomas intraventriculares en los ventrículos laterales o en el cuarto ventrículo, si no están ocasionando problemas, síntomas u otros problemas como hidrocefalia obstructiva, etcétera, generalmente no necesitan una resección quirúrgica completa, no hay que hacer ni siquiera pues tratamiento, y muchos de estos simplemente se pueden observar. Y la última observación que quería hacer es que entre los tumores intraventriculares del tercer ventrículo, otro que ya hemos mencionado en otras charlas, que se tiene que recordar específicamente en pacientes adultos, son también los craniofaringiomas del tercer ventrículo, que pueden ser otro tipo de lesiones que a veces se pueden confundir con otras lesiones en esta localización, y nos podemos llevar sorpresas en cirugía pues por la dificultad que tiene para su resección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Esteban, por las observaciones. Y es verdad que los SEGAs los acomodé como dentro de ese derrotero de la clasificación de los tumores ependimarios, quedó ahí como metidito. Sí, en realidad pues fue un error haberlo metido, porque es una neoplasia que es totalmente diferente de un origen ependimario. Sin embargo, bueno, lo importante también es, o lo que quería dejar con respecto a estos tumores, es precisamente la posibilidad de estar observándolos, porque también son lesiones de bajo grado, y cuando se llevan o se tienen que llevar a una resección quirúrgica, pues el riesgo de recaída en contexto de la esclerosis tuberosa, de siempre estar después haciendo el seguimiento. Muchas gracias por las observaciones.